Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros una nueva colección. En este caso, una colección titulada Cuentos japoneses muy sensibles. Aquí en el canal tenéis subidos, amigos míos, amigas mías, todo tipo de cuentos. Podéis ir al canal y visualizar las listas de reproducciones que tengo. Pero si nos centramos en los cuentos japoneses, tenéis subido una colección maravillosa de cuentos fantásticos japoneses, que os la recomiendo, y de cuentos samuráis, que la dejaré, la lista de reproducción, en las tarjetas del vídeo. Lo dejaré. Y algunos enlaces en la descripción del vídeo también. Así es que, por favor, acceder siempre a la descripción del vídeo, que os dejo cosas interesantes. Y hoy os traigo 15 relatos cortitos, porque el más largo creo que no dura más de 10 minutos. En total, 15 relatos del escritor japonés Yasunari Kawabata, nacido en 1899. Todos estos relatos que os traigo hoy están escritos en la década de 1920, teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones japonesas. Bueno, son relatos, como digo, muy sensibles. Espero que sean de vuestro agrado. Aquí en el canal podéis visitarme cuando queráis, porque aunque no suba muy a menudo, tenéis un grueso, como os decía antes, de vídeos espectaculares que en cualquier momento podéis visionar y escuchar. Son atemporales, como muy bien sabéis. Bueno, os voy a dejar con los cuentos. Espero y deseo que todo sea de vuestro agrado. Por favor, el trabajo que me cuesta, quiero que vosotros me devolváis con un like o compartiendo el vídeo, que también es muy importante, o simplemente pues suscribiéndoos al canal, que hay cosas muy interesantes. Así es que gracias por estar ahí a todo el mundo. Como siempre, os mando un abrazo de luz, disfrutar de estos cuentos y nos vemos prontito. Sin más dilación, comencemos. La langosta y el grillo. Bata to Sushumushi. Caminaba a lo largo del muro, con techo de tejas de la universidad, cuando decidí cambiar de rumbo y marchar hacia el edificio de la facultad. Al cruzar la verja blanca que rodea el patio, desde un oscuro conjunto de arbustos, bajo unos cerezos que ya se veían negros, me llegó el canto de un insecto. Aminoré la marcha y presté atención a ese sonido sin ganas de desprenderme de él, tanto que giré sobre mi derecha para no abandonar del todo el patio. Al volverme hacia la izquierda, vi que la verja se abría hacia un terraplén con naranjos, y al aproximarme a ese rincón, se me escapó una exclamación de sorpresa. Mis ojos, brillantes de curiosidad, descubrieron lo que se les revelaba y me apresuré con pasos ágiles. En el fondo del terraplén se mecía un racimo de hermosos farolillos multicolores, como los que se ven en los festivales de remotas aldeas campesinas. Sin necesidad de más datos, me di cuenta de que se trataba de un grupo de niños que participaban de una cacería de insectos en medio de los arbustos. Eran como 20 farolillos. No solo los había carmesíes, rosas, violetas, verdes, celestes y amarillos, sino que alguno hasta brillaba con 5 colores al mismo tiempo. También se veían algunos rojos, de forma cuadrada, comprados en alguna tienda, pero la mayoría eran unos cuadrados y muy bellos que los propios niños habían fabricado con mucho amor y dedicación. Los farolillos que se balanceaban, el grupo de niños en esa solitaria colina, ¿no componían acaso una escena digna de un cuento de hadas? Cierta noche, uno de los niños de la vecindad había oído el canto de un insecto en esa colina. Se compró un farolillo rojo y volvió la noche siguiente para buscarlo. A la siguiente se le unió otro. Este nuevo compañero no podía comprarse un farolillo,
así que hizo cortes en el frente y la parte posterior de un cartón, lo empapeló, colocó una vela en la base y le ató una cuerda en la parte superior. El grupo aumentó a 5 y enseguida a 7. Aprendieron a colorear el papel que tensaba sobre el cartón ya cortado y a dibujar sobre él. Luego, estos sabios niños artistas, cortando de hojas de papel formadas como redondeles, triángulos y rombos, y coloreando cada ventanita de un modo distinto, con círculos y diamantes rojos y verdes, lograron un diseño decorativo propio y completo. El niño del farolillo rojo pronto lo descartó por ser un objeto sin gusto que se podía comprar en cualquier tienda. El que se había fabricado el suyo lo desechó porque juzgó su diseño demasiado simple. Lo ideado la noche anterior resultaba insatisfactorio a la mañana siguiente. Todos los días, con tarjetas, papel, pinceles, tijeras, navajas y cola, los niños hacían nuevos farolillos que surgían de su mente y su corazón. «¡Mira el mío! ¡Que sea el más bonito!» Y todas las noches salían a su cacería de insectos. Eran los 20 niños y sus lindos farolillos los que estaba viendo ante mí. Extasiado, me quedé dejando correr el tiempo. Los farolillos cuadrados no solo tenían diseños pasados de moda y formas de flores, sino que los nombres de los niños que los habían fabricado estaban grabados en caracteres rectos de silabario. A diferencia de los pintados sobre los farolillos rojos, otros, hechos con cartulina gruesa, llevaban sus dibujos sobre el papel que cubría las ventanitas, de modo que la luz de la vela parecía emanar de la forma y el color del dibujo. Los farolillos resaltaban las sombras de los arbustos, y los niños se acuclillaban ansiosos en esa colina donde quiera que oyeran el canto de un insecto. «¿Alguien quiere una langosta?» Un chico, que había estado escudriñando un arbusto a unos 3 metros de los otros, se irguió de improviso para gritar esa frase. «¡Sí, dámela!» 6 o 7 niños se le acercaron corriendo. Se amontonaron detrás del muchacho que la había hallado, intentando espiar dentro del matorral. Restregándose las manos y estirando los brazos, el muchacho se quedó de pie, como custodiando el arbusto donde estaba el insecto. Balanceando el farolillo con la mano derecha, volvió a convocar a los otros niños. «¿Nadie quiere una langosta? ¡Una langosta! ¡Yo la quiero!» 4 o 5 chicos más llegaron corriendo. Parecía que nadie podría haber cazado un insecto más precioso que una langosta. El muchacho gritó por tercera vez. «¿Nadie más quiere una langosta?» Otros 2 o 3 se aproximaron. «Sí, sí, yo la quiero». Era una niña que se ubicó justo a espaldas del chico que había encontrado el insecto. Volviéndose graciosamente, éste se inclinó hacia ella. Pasó el farolillo a su mano izquierda y metió la derecha en el arbusto. «Es una langosta». «Sí, la quiero tener». El chico se incorporó de un salto. Como si dijera «aquí lo tienes», extendió el puño que aferraba el insecto hacia la niña. Ella, deslizando su muñeca izquierda bajo la cuerda del farolillo, envolvió con sus 2 manos el puño del muchacho. Él abrió con presteza su puño y el insecto quedó atrapado entre el pulgar y el índice de la niña. «Oh, no es una langosta, sino un grillo». Los ojos de la niña brillaron al mirar el pequeño insecto castaño. «¡Un grillo! ¡Un grillo!». Los niños repitieron como un coro codicioso. «¡Un grillo! ¡Un grillo!». Clavando su inteligente y brillante mirada en el chico, la niña abrió la jaulita que llevaba a un costado y depositó en ella al grillo. «¡Es un grillo!». «Oh, sí, es un grillo», murmuró el chico que lo había capturado. Sostuvo la jaulita a la altura de sus ojos y observó el interior. A la luz de su bello farolillo multicolor, también sostenido a la misma altura, observó el rostro de la niña. «Oh», pensé, y tuve envidia del muchacho y me sentí cohibido. Qué tonto había sido yo al no comprender su acción, y contuve la respiración. Había algo sobre el pecho de la niña, algo de lo que ni el niño que le había dado el grillo, ni ella que lo había aceptado, ni los niños que observaban se habían percatado. ¿Acaso en la débil luz verdosa que caía sobre el pecho de la niña no se leía claramente
el nombre de Fugio? El farolillo del muchacho, que colgaba al lado de la jaulita de la muchacha, inscribía su nombre, grabado con navaja en la verde apertura empapelada, sobre el blanco kimono de algodón de ella. El farolillo de la niña, que pendía blandamente de su muñeca, no proyectaba su inscripción con tanta claridad, pero era posible distinguir, en una temblorosa mancha roja sobre la cintura del muchacho, el nombre de Kiyoko. De este azaroso juego entre el rojo y el verde, fuera azar o juego, ni Fugio ni Kiyoko estaban enterados. Incluso si por siempre recordaran que Fugio le había dado el grillo y que Kiyoko lo había aceptado, ni siquiera en sueños llegarían a saber que sus nombres habían quedado inscritos, en verde sobre el pecho de Kiyoko, en rojo en la cintura de Fugio. Fugio, cuando ya te hayas convertido en un hombre, ríe con placer ante el deleite de una muchacha a quien le han dicho que se trata de una langosta y recibe un grillo, y ríe también con cariño ante su desilusión al recibir una langosta cuando le habían prometido un grillo. Aun si tienes la astucia de buscar solo en un arbusto, alejado de los otros niños, debes saber que no abundan los grillos en este mundo. Probablemente encuentres una muchacha parecida a una langosta a quien veas como un grillo. Aunque al final, a tu enturbiado y ofendido corazón, hasta un verdadero grillo le parecerá una langosta. Y si llegara ese día, cuando te parezca que en el mundo solo abundan las langostas, me apenará que no puedas recordar el juego de luces de esta noche, cuando tu nombre, por efecto de tu hermoso farolillo, se ha inscrito en verde sobre el pecho de una jovencita. Fotografía. Shashin. Un hombre feo, es duro decirlo, pero ciertamente fue por su fealdad que se convirtió en poeta. Pues bien, ese poeta me dijo lo siguiente: odio las fotografías y muy rara vez se me ocurre sacarme una. La única vez fue hace 4 o 5 años con una muchacha, con motivo de nuestro compromiso. Yo la quería mucho. No creía que una mujer como ella volviera a aparecer en mi vida. Ahora, aquellas fotografías son mi único recuerdo hermoso. El año pasado, una revista me pidió una foto. Corté mi parte de una fotografía en la que aparecía con mi prometida y su hermana y la mandé a la revista. Hace poco, un reportero vino a pedirme otra fotografía. Dudé por un momento, pero al final recorté por la mitad una donde estábamos mi novia y yo, y se la entregué al reportero. Le pedí que me la devolviera, pero no creo que lo haga. De todos modos, no tiene importancia. He dicho que no tiene importancia, pero la verdad es que me sobresalté al ver la mitad de la foto donde mi prometida había quedado sola. ¿Era la misma muchacha? Déjeme hablarle de ella. La muchacha de la foto era bella y encantadora. Tenía 17 años y estaba enamorada. Pero cuando miré la foto que tenía en mis manos, la fotografía de la muchacha separada de mí, me di cuenta de lo insulsa que era. Y hasta ese momento había sido la fotografía más bella que yo había visto. En un instante desperté de un largo sueño. Mi precioso tesoro se había desmoronado. Y entonces... El poeta bajó todavía más la voz. Si ve mi foto en el diario, ella también pensará lo mismo, y se sentirá mortificada por haber amado a un hombre como yo. Bueno, esa es la historia, pero me pregunto, ¿y si el diario publicara la foto de los dos juntos, tal como fue tomada? ¿Volvería ella a mí, creyéndome un hombre espléndido? Canarios. Canarilla. Señora, me veo obligado a romper mi promesa y una vez más le escribo una carta. Ya no puedo tener conmigo por más tiempo los canarios que recibí de usted el año pasado. Era mi mujer la que siempre los cuidaba. Yo me limitaba a mirarlos,
a pensar en usted cuando los observaba. Fue usted quien dijo: «Usted tiene una mujer y yo un marido. Dejemos de vernos. Si por lo menos usted no tuviera mujer, le entrego estos canarios para que me recuerde. Obsérvelos. Ellos son ahora una pareja, pero el vendedor simplemente cogió un macho y una hembra al azar y los metió en una jaula. Los canarios en sí no tuvieron nada que ver. De todos modos, por favor, recuérdeme a través de estos pájaros. Tal vez sea desagradable entregar criaturas vivas como recuerdo, pero nuestra memoria también está viva. Algún día los canarios se morirán, y cuando llegue el momento de que mueran nuestros mutuos recuerdos, dejémoslos morir». Ahora los canarios parecen estar al borde de la muerte. La que los cuidaba ya no está. Un pintor como yo, negligente y pobre, es incapaz de hacerse cargo de estos frágiles pájaros. Lo diré claramente. Mi esposa se ocupaba de los pájaros y ahora está muerta. Y como ella ha muerto, me pregunto si también los pájaros morirán. Y si así es, ¿era mi mujer la que me traía recuerdos de usted? Hasta se me ocurrió dejarlos libres, pero, desde la muerte de mi mujer, sus alas parecen haberse debilitado repentinamente. Además, estos pájaros no saben lo que es el cielo. Este par no tiene otra compañía en la ciudad ni en los bosques cercanos donde reunirse con otros. Y si acaso uno se fuera volando por su cuenta, morirían separados. En aquel entonces, usted aseguró que el hombre de la tienda de mascotas simplemente había cogido un macho y una hembra al azar y los había metido en una jaula. Y a propósito, no quiero vendérselos a un pajarero, pues usted me los dio a mí, y tampoco quiero devolvérselos a usted, pues era mi esposa la que los cuidaba. Por otra parte, estos pájaros, de los que probablemente ya se haya olvidado, serían una molestia para usted. Lo diré de nuevo. Fue porque mi mujer estaba aquí que los pájaros han vivido hasta el día de hoy, sirviendo como recuerdo suyo. Por eso, señora, deseo que estos canarios la sigan a ella a la muerte. Mantener su memoria viva no fue lo único que hizo mi mujer. ¿Cómo pude amar a una mujer como usted? ¿Acaso no fue porque mi mujer permaneció conmigo? Mi esposa me hizo olvidar todo el sufrimiento. Ella evitaba mirar la otra mitad de mi vida. Si ella no lo hubiera hecho, seguramente yo habría desviado mis ojos o habría desalentado mi mirada ante una mujer como usted. Señora, ¿no es correcto entonces que mate a los canarios y los entierre en la tumba de mi mujer? La frágil vasija. Yowaki Utsuwa. En una esquina de la ciudad había un almacén de objetos de arte, y entre la calle y la parte de delante de la tienda, una estatua de cerámica de la deidad budista Kannon, que tenía la altura de una niña de 12 años. Kannon es el bodhisattva de la compasión representado en forma de mujer. Cuando el tren pasaba, el gélido cutis de Kannon se estremecía, al igual que el cristal de la puerta del negocio. Cada vez que yo pasaba por allí, temía que la estatua se cayera. Este es el sueño que tuve. El cuerpo de Kannon caía directamente sobre mí. De pronto, Kannon estiraba sus largos y blancos brazos que hasta entonces pendían a lo largo de su cuerpo y me envolvía el cuello con ellos. Yo saltaba hacia atrás con desagrado por lo sobrenatural de sus brazos inanimados cobrando vida y por el frío toque de su piel de cerámica. Sin un ruido, Kannon se rompía en miles de fragmentos en un lado de la calle. Una muchacha recogía algunos de los pedazos. Se detenía un instante, pero rápidamente volvía a juntar los pedazos diseminados, los fragmentos de cerámica reluciente. Su irrupción me tomaba por sorpresa, y cuando iba a abrir la boca para ofrecer una disculpa, me desperté. Parecía que todo hubiera sucedido en el preciso instante posterior a la caída de Kannon. Intenté una interpretación del sueño. Honra a la mujer
tanto como a la más frágil vasija. Desde entonces recuerdo este versículo de la Biblia con frecuencia. Siempre establecí una asociación entre una frágil vasija y una vasija de porcelana, y más tarde entre ambas y la muchacha del sueño. Nada tan frágil como una joven. En cierto sentido, el hecho de amar representa la caída de una muchacha. Es lo que yo pienso. Y así, en mi sueño, ¿no estaría la joven recogiendo apresuradamente los fragmentos de su propia caída? Serrucho y nacimiento. No kogiri to Shushan. Por alguna razón que ignoro, lo cierto es que me encontraba en Italia. En la cima de una colina había una carpa que se veía como una sombrilla de rayas. La bandera que la coronaba se agitaba con la brisa de mayo. A los pies del bosque verde, el mar azul. Me recordaba la costa cercana a una posada de aguas termales en Isu. Dentro de la carpa había una caseta que parecía una cabina telefónica y que también recordaba un puesto de venta de pasajes de barco o la garita de una aduana. Pero en realidad lo que hice fue recibir en la ventanilla una gran cantidad de dinero en billetes pequeños. Recibí en la palma de mi mano izquierda un paquete envuelto en papel amarillo. Palpé el dinero que contenía. Una mujer con un sencillo vestido negro occidental estaba junto a mí. Ella empezó a hablar, y aunque me di cuenta de que era japonesa, la miré pensando que yo no sabía italiano. ¿Qué pasó entonces? El escenario cambió a mi aldea, mi lugar natal. Había 10 personas reunidas en el jardín de una granja con un espléndido portón. Eran todos conocidos de la aldea, pero cuando desperté no pude recordar quiénes eran. De todos modos, por algún motivo, la mujer y yo nos batimos en duelo. Antes de entrar en el campo de batalla, tuve ganas de orinar. Como había gente mirando, me quedé de pie, turbado, con la mano sobre mi kimono, sin saber qué hacer. Al mirar atrás, de pronto me vi luchando con la mujer, blandiendo una espada blanca en medio del jardín. Y aunque sabía que era un sueño, me sorprendió verme. Si ves a tu propia sombra, a tu doble, a tu segunda personalidad, morirás. Sentí que mi segundo ser iba a ser masacrado por la mujer. Su arma tenía la apariencia de un serrucho. Era una espada que había sido trabajada como un gran serrucho, de esos que los leñadores usan para abatir árboles gigantescos. En un momento dado me olvidé de mi deseo de orinar. Me volví uno con mi segundo ser y me enfrasqué en la lucha con la mujer. Su arma relucía como un ornamento brillante, y cada vez que mi espada chocaba con la suya, la mellaba y la abollaba, hasta que al final se convirtió en un verdadero serrucho. Estas palabras sonaron claramente en mis oídos. Este es el momento en que un serrucho adquiere su filo. Es decir, era raro, porque esa batalla representaba la invención del serrucho. Era ciertamente una batalla, pero yo arremetía y cortaba con la sensación de que estaba observando distraídamente la escena de la lucha en una película. Finalmente me desplomé en medio del jardín. Tomando su serrucho entre las plantas de mis pies, incomodé a la mujer. Ella no podía ni retirarlo ni impulsarlo. Estoy débil porque acabo de dar a luz a un niño. Y por cierto, qué pliegues le colgaban del vientre. A continuación, yo correteaba por un camino interrumpido por rocas en una costa. Parecía la playa de Yuzaki en la península de Kii. Tenía la impresión de estar corriendo para ver a su bebé. El recién nacido estaba durmiendo en una cueva en un extremo del promontorio. El oleaje tenía el aroma de una luz verde. La mujer sonrió de un modo hermoso. Tener un hijo no es nada. Sentí una alegría radiante al rodearle los hombros. Digámoselo a ella, dije. Sí, digámosle que tener un hijo no es nada. Ahora la mujer se había transformado en 2 personas. La mujer con la que yo había estado hablando decía que se lo diría a la otra mujer,
que estaba en algún otro sitio. Entonces me desperté. No había visto a la mujer de mis sueños desde hacía 5 años. Ni siquiera sabía dónde estaba. La idea de que podría haber dado a luz a un niño no se me había ocurrido, pero sentí que este sueño aludía a la relación que ella y yo habíamos tenido. Mientras seguía acostado en mi cama, volví otra vez al sueño, disfrutando del refrescante deleite que había dejado en mi cabeza. ¿En algún lugar habría tenido ella un hijo con alguien? Lugar soleado. Hinata. En el otoño de mis 24 años, conocí a una muchacha en una posada a orillas del mar. Fue el comienzo del amor. De repente, la joven irguió la cabeza y se tapó la cara con la manga de su kimono. Ante su gesto me dije: la he disgustado con mi mal hábito. Me sentí avergonzado y mi pesadumbre se hizo evidente. He fijado la vista en ti, ¿no? Sí, pero no es para tanto. Su voz sonaba gentil y sus palabras cálidas. Me sentí aliviado. ¿Te molesta, no es cierto? No, de verdad, está bien. Bajó el brazo. En su expresión se notaba el esfuerzo que hacía para aceptar mi mirada. Miré hacia otro lado y fijé la vista en el océano. Desde hacía mucho tenía ese hábito de fijar la vista en quien estuviera a mi lado para su disgusto. Muchas veces me había propuesto corregirme, pero sufría si no observaba los rostros de quienes estaban cerca. Me aborrecía al darme cuenta de que lo estaba haciendo. Tal vez el hábito venía de haber pasado mucho tiempo interpretando los rostros ajenos, tras perder a mis padres y mi hogar cuando era un niño y verme obligado a vivir con otros. Tal vez por eso me había vuelto así, pensaba. En cierto momento, con desesperación, traté de definir si había desarrollado esa costumbre después de haber sido adoptado o si ya existía antes, cuando tenía mi hogar, pero no encontraba recuerdos que pudieran aclarármelo. Fue entonces, al apartar los ojos de la muchacha, que vi un lugar en la playa bañado por el sol del otoño, y ese lugar soleado despertó un recuerdo durante largo tiempo enterrado. Tras la muerte de mis padres, viví solo con mi abuelo durante casi 10 años en una casa en el campo. Mi abuelo era ciego. Años y años se sentó en la misma habitación ante un brasero de carbón, en el mismo rincón, vuelto hacia el este. Cada tanto volvía la cabeza hacia el sur, pero nunca al norte. Una vez que me di cuenta de ese hábito suyo, de volver la cara solo en una dirección, me sentí tremendamente desconcertado. A veces me sentaba largo rato frente a él observando su rostro, preguntándome si se volvería hacia el norte al menos una vez. Pero mi abuelo volvía la cabeza hacia la derecha cada 5 minutos como una muñeca mecánica, fijando la vista solo en el sur. Eso me provocaba malestar. Me parecía misterioso. Al sur había lugares soleados y me pregunté si, aun siendo ciego, podía percibir esa dirección como algo un poco más luminoso. Ahora, al mirar la playa, recordaba ese otro lugar soleado que tenía olvidado. Por aquellos días, fijaba la mirada en mi abuelo esperando que se volviera hacia el norte. Como era ciego, podía observarlo fijamente, y ahora me daba cuenta de que así se había desarrollado mi costumbre de estudiar los rostros, y que ese hábito ya existía en mi vida familiar y que no era un vestigio de servilismo. Ya podía tranquilizarme en mi autocompasión por esa costumbre. Aclarar la cuestión me provocó el deseo de saltar de alegría, tanto más porque mi corazón estaba colmado por la aspiración de purificarme en honor de la muchacha. La joven volvió a hablar. Me voy acostumbrando, aunque todavía me intimida un poco. Eso significaba que podía volver a mirarla. Seguramente había juzgado rudo mi comportamiento. La observé con expresión radiante. Se sonrojó y me dirigió una mirada de soslayo. Mi cara dejará de ser interesante con el paso de los días y las noches, pero eso no me preocupa. Hablaba como una criatura. Me sonreí. Me pareció que repentinamente nuestra relación había adquirido otra intimidad.
y quise llegar hasta ese lugar soleado de la playa con ella y con el recuerdo de mi abuelo. El hombre que no sonreía. Guaraguanao Otoko. El cielo se había tornado en una sombra profunda como la superficie de una bella pieza de porcelana verde celedón. Desde mi cama veía cómo las aguas del río Kamo se teñían con el color de la mañana. Desde hacía una semana, el rodaje de la película se prolongaba hasta bien entrada la noche, pues el actor protagonista tenía programado aparecer en escena 10 días seguidos. Yo era tan solo el autor, así que me limitaba a observar el proceso de filmación como un testigo casual. Pero mis labios se habían agrietado y estaba tan cansado que no podía mantener los ojos abiertos, incluso estando parado cerca de las encandilantes lámparas de carburo. Esa mañana había regresado a mi hotel en el momento en que las estrellas empezaban a desaparecer. Sin embargo, me sentí refrescado por ese cielo color verde celedón y presentí que algún hermoso ensueño iba a hacerse realidad. Primero, la imagen de la calle Shijo me vino a la mente. El día anterior había almorzado en Kikushui, un restaurante de estilo occidental cerca de Ohashi. Las montañas aparecieron ante mis ojos. Podía ver el color renovado de los árboles de Higashiyama desde la tercera ventana. Era lo previsible, pero para mí, que acababa de llegar de Tokio, era algo asombrosamente fresco. A continuación, recordé una máscara que había visto en la vidriera de un anticuario, una vieja máscara sonriente. ¡Lo tengo! ¡Qué hermosa visión!, murmuré, feliz, mientras me apropiaba de una hoja de papel y convertía mi ensueño en palabras. Reescribí la última escena del guión de la película. Cuando terminé, agregué una carta al director. Haré de la última escena una ensoñación. Máscaras con amables sonrisas aparecerán por toda la pantalla. Como no puedo finalizar esta negra historia con una brillante sonrisa, al menos podría envolver la realidad con una bonita y sonriente máscara. Llevé el manuscrito al estudio. Lo único que había en la oficina era el diario de la mañana. Delante del depósito de la utilería, la empleada de la cafetería limpiaba el suelo con serrín. ¿Podría dejar esto en el lugar del director? La película transcurría en un manicomio. Me entristecía ver las miserables vidas de los enfermos que filmábamos a diario. Empecé a sentir que me desesperaría no poder agregar un final luminoso, pero temía no encontrar un cierre feliz a causa de mi propia personalidad sombría. Por eso me alegré al tener la idea de las máscaras. Tenía una sensación placentera al imaginar a todos los del manicomio con una máscara sonriente. El techo de vidrio del estudio relucía en verde. El color del cielo se había encendido con la luz de la mañana. Aliviado, volví a mi habitación y me dormí profundamente. El hombre que había ido a comprar las máscaras regresó al estudio alrededor de las 11 de la noche. He estado recorriendo todas las jugueterías de Kioto desde la mañana, pero no había buenas máscaras por ningún lado. Veamos qué es lo que tenemos. Al desenvolver el paquete me sentí desconcertado. ¿Esto? Bueno, lo sé, no funcionarán. Pensé que encontraría máscaras por todas partes. Estoy seguro de haberlas visto en todo tipo de tiendas, pero esto es lo único que he podido conseguir en todo el día. Lo que imaginaba era algo semejante a una máscara de No. Si no tiene calidad artística, se vería ridícula en la película. Al coger la máscara de payaso en mis manos, me dieron ganas de llorar. Para empezar, este color, fotografiado, se vería como un negro opaco. Y si no tiene una sonrisa más agradable, con el brillo blancuzco sobre la piel... La lengua roja se desprendió de la cara marrón. Las están pintando de blanco en el taller. El rodaje se había detenido temporalmente, así que el director también salió del set escenificado como sala de manicomio, nos miró a todos y se rió. No había modo de conseguir suficientes máscaras y tenían que filmar la última escena al día siguiente. Si no se conseguían viejas máscaras,
se conformaba con unas de celuloide. «Si no hay máscaras artísticas, es mejor abandonar la idea», dijo un hombre del equipo de guionistas, tal vez simpatizando con mi desconcierto. «¿Vamos a buscarlas por última vez? Son solo las 11, de modo que probablemente todavía estén abiertas las tiendas de Kyogoku. ¿Me acompañaría?» Partimos deprisa en un coche bordeando los diques del río Kamo. En la orilla opuesta, las luces de las ventanas del hospital universitario se reflejaban en el agua. No concebía que hubiera tantos pacientes sufriendo en un hospital con todas esas ventanas bellamente iluminadas. Me pregunté si no convendría mostrar esas luces en caso de no encontrar las máscaras adecuadas. Caminamos por todas las jugueterías de Shinkyogoku cuando empezaban a cerrar, pero nos dimos cuenta de que era inútil. Compramos 20 máscaras de tortugas de papel. Eran encantadoras, pero difícilmente podían calificarse de artísticas. Por la calle Shijo ya todo estaba cerrado. «Un momento». El hombre se dirigió hacia una callejuela. «Por ahí hay un montón de tiendas que venden viejos altares budistas. Creo que ha de haber también accesorios del teatro No». Pero no había ningún negocio abierto. Espié en el interior de las tiendas a través de las puertas. «Volveré a las 7 de la mañana, pues de todos modos estaré despierto toda la noche». «Vendré con usted. Por favor, despiérteme», le dije. Pero al día siguiente fue solo. Cuando me desperté, ya habían empezado a filmar con las máscaras. Habían encontrado 5 de las que se usaban en viejas representaciones musicales. Mi idea era emplear 20 o 30 del mismo tipo, pero, emocionado por lo que supondría flotar en medio de las amables sonrisas de esas 5 máscaras, me conformé. Sentí que había cumplido con mi responsabilidad hacia los enfermos. Las alquilé porque eran demasiado caras para comprarlas. Si se ensucian, no las aceptarán de vuelta, así que lleven cuidado. Después de estas palabras del apuntador, todos los actores se lavaron las manos y cogieron las máscaras con las puntas de los dedos, mirándolas como si fueran tesoros. «Si las laváramos, la pintura se desprendería, ¿no?» «Bueno, no se preocupen, yo las compro». Realmente las quería. En mi ensoñación veía un futuro donde reinaría la armonía y la gente tendría la misma gentil expresión de esas máscaras. Nada más llegar a Tokio, fui directamente a la habitación de mi mujer en el hospital. Los niños, riendo, se probaban una máscara tras otra. Sentí una difusa satisfacción. «Papá, ponte una». «No». «Por favor, póntela». «Que no». «Ponte esta». Mi segundo hijo intentó ponerme la máscara sobre la cara. «¡Basta!», le grité. Mi mujer me salvó de ese incómodo momento. «Ven, yo me la pondré». En medio de las risas de los niños, palidecí. «¿Qué haces? ¿Estás enferma?». Qué horroroso fue ver esa máscara sonriente yaciendo en su lecho de enferma. Cuando se la quitó, su respiración se volvió fatigosa. Pero no fue eso lo que me espantó. Al quedar sin ella, la cara de mi mujer de alguna manera se afeó. Mi piel se volvió fría y húmeda al ver su cara ojerosa. La cara de mi mujer me desconcertó. Había quedado cubierta durante 3 minutos por la bella, gentil y sonriente expresión de la máscara, y ahora yo podía observar la fealdad de su rostro por primera vez. Aunque más que fealdad, era la expresión dolida de alguien aplastado por la desgracia. Después de quedar oculta por la bella máscara, ahora quedaba revelada la sombra de una vida miserable. «Papá, póntela». «Es tu turno, papá». Los niños volvían a molestarme. «¡No!». Me puse de pie. Si me ponían la máscara y luego me la quitaban, me vería horrible como un demonio a los ojos de mi mujer. Sentí miedo de la bella máscara, y este temor me despertó la sospecha de que el rostro siempre amable y sonriente de mi mujer podría ser en sí mismo una máscara, o que su sonrisa podía ser un artificio, tal como era la máscara. Las máscaras no son buenas. El arte no es algo bueno. Redacté un mensaje con la intención de enviarlo al estudio en Kioto.
corten la escena de las máscaras. Pero al instante hice trizas el telegrama. Yuriko. Cuando estaba en la escuela primaria, Yuriko se dijo: me da tanta pena Umeko, tiene que usar un lápiz más pequeño que su pulgar y carga el viejo portafolios de su hermano mayor. Así, para igualarse a su amiga más querida, cortó su lápiz en muchos pedacitos con la pequeña sierra que venía con su cortaplumas. Y como no tenía un hermano mayor, llorando, les pidió a sus padres que le compraran un portafolios de varón. Cuando estaba en la escuela secundaria, Yuriko se dijo: Matsuko es tan bella, sus lóbulos y sus dedos se ponen rojos y se cuartean con la helada, es adorable. Así que, para ser como su amiga más querida, se enjabonó las manos durante largo rato en una palangana con agua fría y luego se humedeció las orejas y partió hacia la escuela con el frío viento matinal. Se graduó y se casó, y no es necesario aclarar que Yuriko quería a su marido con locura, así que, imitando a la persona que más amaba en la vida, se cortó el cabello, usó gruesos anteojos, se dejó crecer la pelusa sobre el labio superior con la esperanza de que se viera como un bigote, fumó en pipa, saludaba a su marido campechanamente, caminaba con paso elástico de hombre e intentó alistarse en el ejército. Lo increíble era que su marido le prohibía cada una de esas cosas. Hasta se quejaba de que vistiera ropa interior como la suya. Hacía feas muecas cuando ella, para imitarlo, no usaba lápiz de labios ni polvos. Y al verse molestada de este modo, su amor por él, como una planta a la que le hubieran cercenado los brotes, fue marchitándose lentamente. Pensó: ¡qué desagradable es! ¿Por qué no me permite hacer lo mismo que él? ¿Es tan triste no ser igual que la persona amada? Y así Yuriko se enamoró de Dios. Le rogó: Dios, por favor, muéstrate. De alguna manera, muéstrate. Quiero adoptar tu apariencia y obrar como tú. La voz de Dios, fresca y clara, llegó como un eco desde el cielo. Serás un lirio, como el yuri de tu nombre. Como el lirio, no amarás nada. Como el lirio, lo amarás todo. Sí, respondió dócilmente Yuriko, y se convirtió en un lirio. Zapatos de verano. Natsu no Kutsu. 4 o 5 mujeres en un carruaje tirado por caballos comentaban, un tanto adormecidas, lo bueno que era ese invierno para las naranjas. El caballo trotaba, sacudiendo su cola como si con ella quisiera barrer todas las gaviotas que revoloteaban sobre el mar. El conductor, Kanzo, amaba a ese caballo. El suyo era el único carro que se veía por ese camino capaz de llevar hasta 8 pasajeros, y le gustaba que fuera el más limpio y bonito de todos. Cuando llegaban a una colina, siempre se bajaba de su asiento para beneficiar al caballo. Se sentía íntimamente orgulloso de su agilidad para bajarse de un salto y volver a subir. Y cuando estaba en el pescante, por la manera en que el carruaje se balanceaba, se daba cuenta al instante de si había niños colgados de la parte posterior. Rápidamente se bajaba y les daba unos buenos coscorrones. Por eso, ese carruaje era el que más llamaba la atención de los niños, pero también el que más temor les causaba. Pero hoy no había podido atrapar a nadie por más que lo había intentado. Simplemente le resultaba imposible agarrar a los descarados pillos que se balanceaban como monos en la parte posterior. Generalmente saltaba sigiloso como un gato, dejaba que el carruaje siguiera su camino y lograba darles coscorrones a los muchachos para rematar diciendo con orgullo: ¡cabezas huecas! Se bajó nuevamente. Era la tercera vez que lo hacía.
Una niña de unos 12 o 13 años se escapaba con las mejillas enrojecidas, los ojos brillantes mientras los hombros se agitaban con la respiración. Vestía de rosa y las medias se le habían deslizado hasta los tobillos. Iba descalza. Canzo le dirigió una mirada feroz. Ella se quedó mirando a lo lejos, hacia el mar, y después volvió a correr tras el carruaje. Canzo, con un chasquido de la lengua, volvió al pescante. No estaba acostumbrado a una belleza tan aristocrática como la de esa niña. Imaginando que ella habría llegado hasta allí para alojarse en alguna de las casas de veraneo de la costa, Canzo se calmó, aunque se sentía humillado por no haberla apresado a pesar de sus 3 intentos. La niña había viajado colgada más de 1 kilómetro, y tan fastidiado estaba Canzo que hasta se valió del látigo para apremiar a su amado caballo. El carruaje llegó a un pueblecito. Canzo hizo sonar su corneta y el caballo entró al galope. Al volverse, vio que la muchacha iba detrás corriendo, con el cabello suelto sobre los hombros y una media colgando de una mano. Por un momento pareció que iba a alcanzar el carruaje, y cuando Canzo miró por el pequeño espejo que había detrás del pescante, tuvo la impresión de que estaba agachada en la parte de atrás, pero al bajar por 4ª vez, la vio caminando a cierta distancia. ¿A dónde vas? Ella bajó la mirada, permanecía callada. ¿Piensas ir colgada todo el camino hasta el puerto? Ella seguía muda. ¿Vas al puerto? La niña asintió con la cabeza. Mira tus pies, ¿no ves que están sangrando? ¿Eres tonta o qué? Canzo frunció el ceño, como solía hacer. Te llevaré, sube. Es mucho esfuerzo para el caballo que viajes colgada en la parte posterior, así que sube. Vamos, no quiero que la gente diga que soy un necio. Le abrió la puerta. Cuando echó una mirada desde su asiento, vio que la niña estaba sentada inmóvil, sin siquiera haber intentado liberar el bajo de su vestido que había quedado enganchado en la puerta. Su firmeza inicial se había apagado y, callada y tímida, mantenía la cabeza baja. 1 kilómetro más adelante llegaron al puerto, y en el camino de regreso, la misma jovencita repentinamente apareció salida de vete tú a saber dónde y empezó a seguir al carruaje. Canzo, sumisamente, le abrió la puerta. Señor, no me gusta viajar ahí dentro, no quiero viajar en el carruaje. Mira tus pies ensangrentados, tu media está empapada en sangre. 5 kilómetros más adelante, el traqueteante carruaje volvió a pasar por la aldea del principio. Señor, déjeme bajar aquí, por favor. Canzo miró a un lado y vio un par de zapatos que destellaban con su blancura sobre la hierba seca. ¿También llevas zapatos blancos en invierno? Es que vine aquí en verano. La niña se puso los zapatos y sin mirar atrás, como una garza blanca en vuelo, se encaminó hacia el reformatorio que estaba en lo alto de la colina. El arreglo de bodas de los gorriones. Largamente acostumbrado a una vida de indulgente soledad, empezó a anhelar la belleza de darse a los demás. La nobleza de la palabra sacrificio se le hizo clara. Empezó a sentir satisfacción con el sentimiento de su propia pequeñez, como una simple semilla cuyo propósito fuera llevar desde el pasado hasta el futuro la vida de esa especie llamada humanidad. Incluso llegó a simpatizar con la idea de que la especie humana, junto con varios tipos de minerales y plantas, no era sino un pequeño pilar que sostenía un vasto organismo a la deriva en el cosmos, y con la convicción de que no era más preciosa que otros animales y plantas. Muy bien, su prima mayor hizo girar una moneda de plata sobre el espejo. Luego, cubriéndola con la palma de la mano, lo miró con una expresión seria. Él se veía lánguido, con una mirada melancólica dirigida a esa blanca mano. Entonces dijo con vivacidad: «¡Cruz! ¿Cruz? Mira que debes decidirlo de antemano. Si sale cruz, ¿te casarás con ella?» «Digamos que sí».
¡Oh, ha salido cara! ¿En serio? ¿Qué respuesta tan absurda es esa? Su prima se echó a reír, tirando al suelo la fotografía de la muchacha, se puso de pie y salió de la habitación. Era una mujer que se reía con facilidad. Su voz clara y risueña se prolongó durante largo rato. En todos los hombres de la casa eso provocaba una curiosa envidia auditiva. Cogió la fotografía y observó a la muchacha. Sería conveniente casarse con ella, pensó. Si era capaz de alcanzar ese grado de afecto, habría varias muchachas en Japón que, confiando su destino a hermanos mayores o padres, estarían dispuestas a casarse con él. Era algo hermoso, se dijo. Lo que era desagradable era él, perdido por haber despertado a una trivial autoconciencia. Si lo piensas bien, elegir novia es como jugar a la lotería. Se puede decidir lanzando una moneda al aire. Cuando su prima dijo esto, le pareció divertido eso de confiar su destino a una moneda de plata bajo la palma de su blanca mano. Pero al darse cuenta de que solo lo decía en broma, desvió su mirada hacia el lago en miniatura situado en el borde de la galería. Si hay otra joven que deba ser mi esposa, muéstrame su rostro reflejado en el agua, le rogó al lago. Estaba convencido de que era posible ver a través del tiempo y del espacio, por eso era un solitario. Al mirar con intensidad la superficie del agua, una piedrecita negra y puntiaguda, lanzada por Dios, apareció de pronto ante sus ojos. Un par de gorriones apareados cayeron del techo, agitaron sus alas en el agua, se separaron y volaron en direcciones opuestas. Interpretó este chispazo como un reflejo divino. Así que así es, murmuró. Las ondas se expandieron y luego volvieron a la calma. Miró otra vez fijamente el lago. Su corazón se convirtió en un espejo, como lo era la tersa superficie del agua. De improviso, un gorrión solo se reflejó nítidamente. Cantaba. El contenido de su canto era: «Tú, que estás perdido, seguramente no me creerás si te muestro la imagen de la mujer que será tu esposa en este mundo. Y por eso te voy a mostrar la imagen de tu esposa en tu próxima vida». Él le contestó al gorrión: «Gracias, pequeña ave, en mi próxima vida volveré a nacer como gorrión y me casaré contigo, de modo que ahora lo haré con esa muchacha. Alguien que ha visto su destino en su próxima vida no estará perdido en este mundo. Mi adorable, preciosa mujer de mi próxima existencia ha arreglado una boda para mí en esta». Y entonces, con un sentimiento de racional bienvenida hacia la muchacha de la fotografía, sintió la grandeza de Dios. La felicidad de una persona. Hitori no Kofuku. Querida hermana mayor, hace mucho que no te escribo. Espero que te encuentres bien de salud. En Ki también debe de hacer mucho frío en esta época del año. Aquí la temperatura baja a más de 20 grados bajo cero todos los días. Las ventanas de la casa están cubiertas de hielo. Yo estoy bien de salud, pero se me abren grietas en las manos y tengo llagas en los pies. Hasta caminar se hace difícil, pero era de imaginar. Todas las mañanas me levanto a las 5 y preparo el arroz, caliento el agua y hago la sopa de miso. El desayuno es a las 6. Cuando terminamos de desayunar, lo limpio todo, siempre con agua helada. La escuela empieza a las 9, pero todos los días, hasta las 8:30, hago la faena doméstica. Lo más pesado es limpiar la casa por dentro y por fuera, y el baño. Para eso también tengo que usar agua. La escuela termina a las 2:30 o a las 3, pero si no estoy de vuelta a las 3 cuando termina a las 2:30 o a las 3:30 cuando termina a las 3, me regañan durante la cena. Cuando llego, tengo que hacer primero el trabajo doméstico y después desbastar leña para el agua del baño del día siguiente. A veces nieva tanto que no puedo ver a más de unos centímetros. Mis manos están entumecidas y mis pies tan fríos que duelen, y se me mete nieve dentro del escote.
Cuando veo que emana sangre caliente de las llagas de los pies, me echo a llorar. Cuando termino, tengo que empezar con la cena. La tengo lista a las 5. Lo limpio todo y me dedico a cuidar a Saburo hasta que se duerme. No me queda ni un minuto para estudiar. Después, el domingo, tengo que lavar mis camisas y mis pantalones y todo, y a veces las medias y los guantes de padre, todo con agua fría. En el tiempo que queda, tengo que cuidar a Saburo. Día tras día es lo mismo. El dinero que necesito para los útiles de la escuela lo obtengo después de ser reprendido 20 veces, pero hay un montón de cosas que me faltan, así que también recibo reprimendas de los maestros. Últimamente mis calificaciones son bajas y tengo la sensación de que mi salud también se ha debilitado. En Año Nuevo, otra vez, no hice otra cosa que el trabajo doméstico durante todo el día, como siempre. Padre y madre comieron muchos de sus platos favoritos, pero durante los 3 días de festejo, lo único que me dieron fue una mandarina. No necesito contarte cómo es el resto del tiempo. Algo sucedió el segundo día. Solo porque se quemó un poco el arroz, recibí un golpe en la cabeza tan fuerte que habría curvado un par de tenazas para el carbón. Aún hoy sigue doliéndome terriblemente. Cuando recuerdo cómo el demonio de mi padre me separó, cuando tenía 6 años, del abuelo y la abuela, antes de que yo pudiera entender qué sucedía, y me trajo a esta fría Manchuria, donde ya he pasado 10 años de amargura, me pregunto por qué había nacido para ser una criatura tan desafortunada. Todos los días me golpean con un palo, como harían con un animal, y me pegan con una larga caña, aun cuando no creo haber hecho nada malo. Todo lo que oigas de mi madre son mentiras que dice para disimular. Pero dentro de un mes me habré graduado y me iré de esta horrible casa para marcharme a Osaka. Trabajaré como cadete de oficina de día y estudiaré todo lo que pueda en una escuela nocturna. Por favor, cuídate, Kachiko, y exprésales mi amor al abuelo y a la abuela en kumano. Adiós. Mientras leía esta carta que le había mostrado Kachiko, ella permaneció sentada y absolutamente en silencio. ¿Obligan a un niño a hacer esos trabajos? Creo que incluso obligar a un hombre a hacer esos trabajos... ¿Que incluso un hombre tenga que hacer esos trabajos? Dijo él tras ella. Toda su simpatía se manifestó en sus palabras. Cuando estabas en Manchuria, ¿tu vida era así? Era peor todavía. Por primera vez, él entendió los sentimientos de Kachiko cuando, siendo una niña de 13 años, fue por su cuenta desde Manchuria a aquí. Hasta ahora, ante el valor de la niña, solo había sentido sorpresa. ¿Qué quieres hacer? Voy a meter a mi hermano en la escuela, pase lo que pase. Voy a meterlo en la escuela. Entonces, debes enviarle dinero para el viaje y decirle que venga ya. Ahora no es posible. Quizá llegaría a coger el tren, pero lo capturarían en alguna de las estaciones a lo largo del trayecto, o lo atraparían cuando tomara el transbordador. Mi padre planea vender a mi hermano cuando termine la escuela esta primavera. A mí también me amenazaba con eso todos los días. ¡Voy a venderte! ¡Voy a venderte! He pensado enviar dinero al lugar donde mi hermano sea vendido y comprarlo. Eso no me parece una buena idea. Si fuera en algún lugar de Manchuria, ¿cómo lo harías para saber dónde lo vendieron y qué está haciendo? No hay otra solución. Si lo capturan en el camino y lo llevan de vuelta, hasta podrían matarlo incluso. Kachiko tenía la vista clavada en el suelo. Desde hacía un año lo había atendido en el curso de su enfermedad. Él había empezado a sentir que no podía separarse de ella. Todos decían que si él, un hombre casado, llegara a amar a Kachiko más de lo que ya lo hacía, la haría muy infeliz, pero no hacía caso. Aun si eso significara desdicha, no había remedio. En esas circunstancias había llegado la carta del hermano menor. La carta le heló las mejillas. ¿Cómo se atrevería a hacer sufrir más a esa niña que había escapado de una vida en un lugar lejano con una infancia todavía más cruel que la de su hermanito? Hizo un alto en sus sentimientos. Ahora ya estaba convaleciente. Tomó una decisión.
Iría a Manchuria, le quitaría el niño a la madrastra y lo mandaría a la escuela. Estaba feliz. Si ayudaba al hermanito, podría seguir en contacto con Cachiko. Y sin duda estaba a su alcance hacer feliz al muchacho. Si por una sola vez en su vida pudiera hacer feliz a otra persona, entonces también él sería feliz. Dios existe. Kami Imasu. Al caer la noche lo sorprendió una estrella apartada que brillaba como un farol de gas sobre la ladera de la montaña. Nunca había visto una estrella tan grande y tan cercana. Traspasado por esta luz, tiritando, volvió por el camino de guijarros blancos como un zorro en fuga. Reinaba tal silencio que no se oía ni el susurro de una sola hoja en movimiento. Se precipitó a la sala de baño y se deslizó en las aguas termales. Nada más colocarse la toalla caliente sobre la cara, la fría estrella se desprendió de sus mejillas. «Empieza a hacer frío. ¿Pasará usted aquí el año nuevo?». Miró a su alrededor y vio que quien le hablaba era el pollero, a quien conocía de la posada. «No, estoy pensando en cruzar las montañas rumbo al sur». «El sur es maravilloso. Nosotros vivimos en Yamaminami hasta hace 3 o 4 años. Cuando empieza el invierno, siempre me dan ganas de viajar al sur». El pollero no lo miraba al hablar, y eso lo hizo estudiar sigilosamente las extrañas acciones del hombre. De rodillas y estirándose, le lavaba los pechos a su esposa, que estaba sentada en el borde de la bañera. La joven mujer, bien erguida, como ofreciendo sus senos al marido, mantenía los ojos fijos en la cabeza de éste. Los pequeños senos se balanceaban como 2 blancas tacitas de sake. Eran una prueba de su pureza infantil. Por su enfermedad, ella siempre tendría el cuerpo de una niña. Como un delicado tallo, el cuerpo hacía que la bella cara que sostenía se viera exactamente como una flor. ¿Es esta la primera vez que usted va hacia el sur? No, estuve allí hace unos 5 o 6 años. ¿Ah, sí? Mientras sujetaba a su mujer de los hombros con una mano, el pollero le quitaba la espuma del jabón del pecho. Había un viejo paralítico en la casa de té del desfiladero. Me pregunto si estará todavía allí. ¿He dicho algo inconveniente?, pensó. La mujer del pollero también parecía lisiada. ¿Un viejo en la casa de té? ¿Quién sería? El pollero se volvió hacia él. La mujer dijo despreocupadamente: «Ese viejo murió hace 3 o 4 años». «No me diga». Por primera vez miró directamente el rostro de la mujer. Al instante apartó los ojos y se cubrió la cara con la toalla. Era aquella muchacha, pensó. Deseaba ocultarse entre las nubes de vapor que se elevaban del agua. Sentía vergüenza de su desnudez. Era la muchacha a la que había seducido en Yamaminami durante su viaje 5 o 6 años atrás. Por ella su conciencia le hería desde entonces, pero un anhelo distante persistía. Aún así, encontrarla en el baño de la posada había sido una coincidencia demasiado cruel. Sofocado, retiró la toalla de su cara. El pollero, sin darle ya charla a un extraño, había salido del agua y estaba detrás de su mujer. «Métete en el agua una vez más». Ella separó un poco sus delgados y puntiagudos codos y tomándola de las axilas, el hombre la alzó. Como una gata inteligente, ella retrajo los brazos y las piernas. Las ondas que levantó al entrar en el agua bañaron el mentón del otro. El pollero, saltando después que ella, empezó a mojarse la calva. Mientras la observaba con disimulo, vio que ella fruncía el ceño y mantenía los ojos fuertemente cerrados, tal vez porque el vapor caliente envolvía su cuerpo. La abundante cabellera que lo había sorprendido cuando ella era una adolescente caía en desorden, perdiendo la compostura como un pesado ornamento. La piscina era lo suficientemente amplia como para nadar en ella. La mujer parecía no haberse dado cuenta de que era él el que estaba sumergido en uno de los rincones. Como si rezara,
le pidió su perdón. Que fuera lisiada podría deberse también al pecado que él había cometido. Su cuerpo, como una pena inmaculada, le decía que había sufrido por su culpa. La extraordinaria bondad del pollero hacia su joven esposa paralítica se comentaba por toda la posada de aguas termales. En el hecho de que ese hombre cuarentón cargara a diario a su mujer sobre su espalda para llevarla al baño, todos veían un poema inspirado en la delicada salud de la mujer. La mayoría de las veces, sin embargo, el hombre la llevaba a la casa de baños de la aldea y no a la que estaba en la posada. Por eso él no se había enterado de que la mujer del pollero era aquella jovencita. Como si se hubiera olvidado de que el otro estaba allí, el pollero salió del agua antes que su mujer y extendió su ropa en los escalones. Una vez que la ordenó, desde la ropa interior al chaleco de abrigo, sacó a su esposa del agua. La tomó por atrás y ella, otra vez como una gata inteligente, retrajo brazos y piernas. Sus rótulas brillaban como el ópalo. La hizo sentarse sobre la ropa y levantándole el mentón con su dedo medio, le secó el cuello y le peinó el cabello suelto. A continuación, como envolviendo desnudos pistilos dentro de pétalos, la cubrió con sus vestidos. Una vez que le ató el cinturón, con mucha suavidad la cargó sobre sus espaldas y se dirigió hacia la posada por el lecho seco del río. El lugar estaba colmado por la pálida luz de la luna. Las piernas de la mujer, que quedaron colgando, temblaban en toda su blancura y eran más finas que los brazos del marido, que la sostenía rodeándola torpemente. Al ver la figura del pollero que se retiraba, derramó lágrimas que se perdieron en la superficie del agua. Sin quererlo, con un sentimiento de humildad, murmuró: «Dios existe». Entendió que su creencia de haberla hecho infeliz era un error. Entendió que se había equivocado al evaluar su propia situación. Entendió que los seres humanos no pueden hacer infelices a otros seres humanos. Entendió también que había sido un error haberle pedido perdón. Entendió que era presuntuoso por parte de alguien que había mejorado habiendo sido injusto con otro pedir perdón al que había quedado abatido por el agravio. Entendió que los seres humanos no pueden perjudicar a otros seres humanos. «Dios, me has vencido». Mientras sentía que ese murmullo lo transportaba, oyó el sonido del arroyo que corría armonioso por la montaña. Peces de colores en la azotea. Okujo no Kinjo. Había un espejo grande en la cabecera de la cama de Chiyoko. Todas las noches, al soltarse el pelo y hundir la mejilla en la almohada, se observaba detenidamente en el espejo. La visión de 30 o 40 peces de colores cabeza de león aparecía como rojas flores artificiales sumergidas en un tanque de agua. Algunas noches también la luna se reflejaba entre ellos, pero la luna no brillaba en el espejo a través de la ventana. En realidad, Chiyoko veía el reflejo de la luna sobre el agua de los tanques en el jardín de la azotea. El espejo era una ilusoria cortina de plata. A causa de esa mirada aguzada, su mente tenía el mismo desgaste que la aguja de un fonógrafo. Se sentía incapaz de dejar la cama y allí se hacía irremediablemente vieja. Solo su cabello negro, esparcido sobre la almohada blanca, retenía su esplendor juvenil. Una noche, sobre el marco de caoba del espejo, se desplazaba un insecto alado. Chiyoko saltó de la cama y golpeó la puerta del dormitorio de su padre. «¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!». Tirando de la manga de su padre, con sus manos azuladas, se precipitó hacia el jardín de la azotea. Uno de los peces cabeza de león estaba muerto, flotando panza arriba como grávido de alguna extraña criatura. «Perdóname, padre. ¿Puedes perdonarme? ¿No me perdonas? No puedo dormir. Me quedo cuidándolos de noche, además». Su padre no dijo nada. Se limitó a observar los 6 tanques como si estuviera mirando ataúdes. Fue después de volver de Pekín
cuando su padre instaló los tanques en la azotea y empezó a criar peces. En Pekín había vivido con una concubina durante mucho tiempo. Kyoko era hija de esa concubina. Kyoko tenía 16 años cuando regresaron a Japón. Era invierno. Mesas y sillas traídas de Pekín estaban repartidas en la vieja habitación japonesa. Su media hermana, mayor que ella, estaba sentada en una silla. Chiyoko en la alfombra la miraba. Pronto formaré parte de otra familia, así que no importa, pero tú no eres hija legítima de mi padre. Viniste a esta casa y mi madre te cuidó, no lo olvides. Cuando Chiyoko bajó la cabeza, su hermana puso los pies sobre sus hombros y después con un pie le levantó el mentón, obligándola a mirar. Chiyoko le agarró los pies y se echó a llorar. Los tenía agarrados cuando su hermana logró metérselos dentro del escote. «Está tan calentito, quítame las medias y caliéntame los pies». Llorando aún, Chiyoko se las quitó y apoyó los pies helados sobre su pecho. Pronto, la casa de estilo japonés fue remodelada con estilo occidental. El padre ubicó los 6 tanques en la azotea y emprendió la cría de los peces y permanecía allí de la mañana a la noche. Invitaba a su casa a especialistas en peces de colores de todo el país y presentaba los peces en exposiciones, a veces distantes hasta 300 kilómetros. Con el tiempo, Chiyoko empezó a cuidar de los peces y día a día, cada vez más melancólica, no hacía otra cosa que observarlos. La verdadera madre de Chiyoko, que había vuelto a Japón y vivía en otra casa, muy pronto tuvo ataques de histeria. Después de recobrar la calma, se convirtió en un ser triste y silencioso. La belleza del rostro de la madre de Chiyoko era la misma que cuando estaba en Pekín, pero su cutis de pronto se había vuelto extrañamente oscuro. Entre los que iban a casa de su padre había muchos pretendientes, y a todos estos jóvenes Chiyoko les decía: «Traed comida para los peces, algunas pulgas de agua, tengo que alimentarlos». «¿Dónde podemos encontrar lo que pides?» «Mirad en las acequias». Pero todas las noches ella miraba el espejo, y fue haciéndose tristemente más vieja, hasta que cumplió 26. Su padre murió, rompieron el lacre de su testamento y en este decía: «Chiyoko no es hija mía». Fue corriendo a su habitación para llorar, le echó una mirada al espejo en la cabecera de su cama, lanzó un chillido y subió corriendo al jardín de la azotea. ¿De dónde había venido? ¿Cuándo? Su madre estaba de pie al lado de un tanque, con su rostro oscuro. Su boca estaba llena de peces cabeza de león. La cola de uno de ellos colgaba de sus labios como una lengua. Aunque veía a su hija, la mujer la ignoraba mientras se comía el pez. «¡Padre!», gritó la muchacha y golpeó a su madre. Esta cayó al suelo y murió con el pez en la boca. Así, Chiyoko se vio liberada de su madre y de su padre, recobró su juventud y partió hacia una vida de felicidad. La joven que iba hacia el fuego. Hini Yuku Kanojo. El agua del lago destellaba en la distancia con el color de una fuente de agua estancada, en un viejo jardín a la luz de la luna. Los bosques en la lejana orilla se quemaban silenciosamente. Las llamas se expandían mientras yo las observaba. Un bosque incendiado. El coche de bomberos corría a lo largo de la orilla como un juguete, reflejado nítidamente en la superficie del agua. Multitudes ennegrecían la colina, ascendiendo sin cesar por sus laderas. Me di cuenta de que el aire que me circundaba era muy calmo y claro, pero seco. El sector del pueblo en la base de la colina era un mar de fuego. Una muchacha se separó de la multitud y descendió sola. Ella era la única que bajaba por la ladera. Curiosamente, era un mundo sin sonidos. No pude soportar verla encaminarse directamente hacia el mar de fuego. Entonces, sin palabras, conversé con su interior.
¿Por qué bajas por la colina sola? ¿Es que quieres morir quemada? No quiero morir, pero tu casa queda hacia el oeste y por eso yo me dirijo hacia el este. Su imagen, un punto negro con el fondo de las llamas que inundaban mis ojos, laceró mis pupilas. Me desperté. Las lágrimas corrían por mis sienes. Ella había dicho que no quería ir hacia mi casa. Lo comprendí. Todo lo que ella pensara estaba bien. Forzándome a ser racional, en apariencia me había resignado a que sus sentimientos hacia mí se hubieran enfriado. Sin embargo, con obstinación quería imaginar, sin relación con la muchacha real, que en algún lugar ella guardaba una brizna de sentimiento por mí. Y si bien yo aparentaba desdén, secretamente deseaba que eso cobrara vida. ¿Significaba este sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no sentía el menor afecto por mí? El sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella, eran mías. En un sueño no hay simulación ni fingimiento. Me sentí desolado al pensarlo. Descendiente de samurái, Shisoku. En la calma de la tarde, con las copas del bosque de junio meciéndose reflejadas en el agua de su bañera, percibía las voces de las mujeres. Era el típico parloteo de las madres cuando muestran a sus bebés y los sostienen alzados contra sus vientres, que recuerdan a los de las ranas. A este niño no le gustan los juguetes pequeños, ¿sabe usted? Cuando dentro de poco empiece a caminar, comenzará a patearlo todo, a menos que consigamos mudarnos a una casa más grande. Eso es lo que le digo a mi marido. Vaya, niño, si haces de tu casa un juguete, actuarás como un ogro. Ojalá seas un héroe más importante que Yanagawa Sohachi. Sí, pero recuerde que esta es la era de la educación. Y que lo diga, este hombrecito es muy extraño. Le gustan los periódicos y los libros con ilustraciones. Cuando le doy alguno, se queda mirándolos durante largo rato con toda tranquilidad. ¡Qué impresionante! Este, en cambio, se mete papel de diario en la boca y hasta rasga los libros y se los come. Se mete de todo en la boca. No le veo la gracia. Bueno, este hombrecito no se mete nada en la boca. ¡Oh, es tan guapo! Da la impresión de ser un bebé al que no le interesa comer. Y se rieron con ese modo estridente que tienen las mujeres, que suena amigable pero que no revela nada. Al salir de la casa de baños, echó un vistazo al vestuario de mujeres. En el espejo, los senos como pulpos muertos y las cabezas de los bebés, al igual que aquellos, zangoloteaban intermitentemente. Como era habitual en los intervalos despejados durante la temporada de lluvias, una pila de grava estaba puesta a secar junto a la calle mojada. En la cima de la pila estaba sentada una muchacha de bello cutis que al verlo se cubrió el pecho con el tablero de dibujo que tenía sobre la falda. «Es el artista de esta zona», les cuchicheó a las otras chicas que la rodeaban, y ruborizada les indicó su estudio. Atraído por su timidez, él espió el tablero que aferraba contra el pecho. Era una acuarela de la granja con techo de paja situado al otro lado del camino. Pero, más que mirar el color del techo de paja, lo que observaba era el color de los senos armoniosamente desarrollados que se insinuaban en su vestido de verano poco ceñido. Sus piernas desnudas se estiraban sobre la grava como los pecíolos de una flor. «Muéstrale tu dibujo a este artista». Y al decir esto, puso su mano sobre el tablero de dibujo, que ella inesperadamente apartó de su pecho. La joven dejó escapar un grito agudo. «¡Madre!». Sorprendido se volvió. La mujer que alzaba al bebé en el baño un rato antes estaba de pie en la entrada de la casa, al otro lado de la calle. La muchacha, sin mirar a su madre, a quien había llamado, de repente se puso de pie mientras él dudaba, como si lo acometiera una flor blanca. Mirando la acuarela que él sostenía, ella bajó de la pila de grava. La madre se escurrió al interior de la casa.
Las otras muchachas también se pusieron de pie para oír su comentario sobre la pintura. ¿Esa es tu casa? Sí. Tu hermanito es el lector de periódicos más joven del mundo. La joven inclinó la cabeza como una golondrina. Sonriendo amablemente, él le endilgó con sarcasmo: «En tu casa viven descendientes de samuráis. Algo muy notable». En su camino hacia y desde la casa de baños, acostumbraba a mirar el inusual letrero con el nombre que estaba en la puerta de la casa de la joven: Okiyama Kanetake, descendiente de los samuráis del clan Date. Cuando pensaba en el hombre que se había tomado el trabajo de colocar tal información en la puerta de su deslucida casa alquilada en un suburbio de Tokio, no podía evitar una sonrisa irónica. Todo lo que le venía a la memoria al pensar en el clan Date era una película titulada Yanagawa Shohachi, que había ido a ver como pasatiempo en una ciudad de aguas termales del interior. Al darse cuenta de que la mujer que en el baño había dicho que el pequeño debía ser un héroe más eminente que Yanagawa Shohachi era la esposa del descendiente de samurái, tuvo ganas de golpearse en la rodilla y reír en voz alta. A partir de la historia del bebé que observaba los periódicos y los libros con ilustraciones, la vida de esa familia que se declaraba descendiente de samurái se le apareció vívidamente. Pero tal vez la mujer del descendiente no supiera sobre el clan de su esposo más que el nombre del héroe de un libro de relatos. Y la jovencita con ese vestido occidental tan simple no había salido corriendo de la casa con una placa tan grandiosa como una golondrina cualquiera. Y las golondrinas no comprenden los sarcasmos. El color está bien, pero debes trazar las líneas más sueltas. No pintes como una descendiente de samurái. Por ejemplo, una línea como la de tu pierna que descubre los muslos, quería decirle. Ante este tercer sarcasmo, también la muchachita se limitó a sonreír, pareciéndose cada vez más a una flor blanca. Si te gusta la pintura, puedes venir a mi estudio. Allí hay todo tipo de libros de pintura. ¿Podemos ir ahora? Él asintió y la joven adoptó una actitud determinada y lo siguió sin más. Silbando una ligera canción para disimular su sonrisa de satisfacción, él caminó con la vista fija en sus propios pasos. La muchacha, se dio cuenta él de pronto, también era descendiente de samurái. Congregando a las jovencitas humildes del vecindario a su alrededor mientras pintaba su acuarela, coqueteando con él, el artista, llamando a su madre, dejando atrás a sus compañeras y yendo sola a su casa. Había hecho todas esas cosas porque quería sentir que ella también era descendiente de samurái. Dejando caer su palma sobre el hombro de la joven, como si fuera a pegarle, con una fuerza en sus dedos que parecía querer estrujarla, le dijo: «Te haré un retrato». «Oh, encantada. ¿De veras lo harás?» «Claro que sí. Hoy te dibujaré con ese vestido blanco, pero debes saber, por haber ido a exposiciones, que un artista no puede dibujar el cuerpo humano salvo que esté desnudo. Si no te desnudas, no podré dibujar tu verdadera belleza. La próxima vez, ¿posarás desnuda para mí?» La joven asintió, con la sumisa tensión de una novia en su cara. Él se quedó tan asombrado como si lo hubieran pinchado con un alfiler. Sin embargo, también esto probó la valentía desmedida de una descendiente de samurái. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en su estudio a solas con la muchacha, empezó a sentir la moral del samurái dentro de sí, si bien, al igual que el bebé que comía periódicos, tenía ganas de hundir sus dientes en esa carne y devorar, empezando por las piernas como pecíolos, a esa muchacha samurái.